Veo perfectamente. Vale, estupendo. ¿Me oís también bien? Perfectamente. Fenomenal. Te tenemos. ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Bien, el partido de tus hijos, ¿todo bien? ¿Todo perfecto? Ay, bueno, el de esta mañana han perdido de uno. Hemos sufrido Ay, muchísimo y al final, ya. bueno, no ha podido ser. Bueno, Bueno, no la pasa nada, próxima. vendrán otros que ganarán. Eso es. Sí, 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 sí. Exacto. A ver, pues si quieres le damos ya y así, Cuando tú quieras. cuando quieras. Primero, sé que mucha gente te conoce ya, pero voy a presentarte un poco porque hay gente que Estupendo. a lo mejor no te conoce y no estaría mal. Os Vale. presento a la doctora Nuria García de la Torre. Es endocrina especialista en metabolismo, obesidad y todo lo que tiene que ver con cómo funciona tu cuerpo por dentro. Lleva más de 25 años en esto. Pasó por el Hospital Clínico San Carlos, se formó en Oxford, que es algo que me ha impactado. Bueno, la residencia la hice en el clínico, pero luego me fui 2 años y medio a En Oxford y medio, luego es volví al que clínico. te tengo toda fichada aquí. Ah, vale, vale. Toda fichada. Y ahora ejerces en Madrid, ¿verdad? Sí, 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 Luego, siempre si ejercí en quieres, Madrid. si quieres ahora decir dónde pueden encontrarte, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, o prefieres decirlo ahora al final, como tú quieras. Me da exactamente igual, como prefiráis. Si quieres lo comento ahora. Pues ahora estoy, desde hace 3 años, estoy en la privada y estoy en Centro Creciendo, que está por el barrio de Mirasierra. Y luego estoy también en otro centro que hay cerca del Paseo de La Habana, que se llama Instituto Médico del Bienestar. Ujú. Y bueno, pues ahí es donde estoy ejerciendo ahora. Perfecto. También has escrito un libro, ¿eh? ¿Verdad? También escribí un libro porque yo cuando estuve en el clínico también hacía investigación y Bien. llevaba unos 10 años con una línea de investigación sobre diabetes gestacional. Entonces, bueno, cuando me fui de allí, una de las decisiones difíciles, ¿no? Fue dejar eso y mirando vi que bueno, yo había escrito muchísimos artículos, pero todos para revistas médicas, y vi que en Claro. español realmente había algún libro de recetas de diabetes gestacional, pero no había ningún libro donde explicase absolutamente todo fuera de las recetas para las pacientes. Entonces, bueno, una manera de darle continuidad a aquello fue escribir un libro. Sí, están preguntando por bajo que cómo se llama el libro, que se llama que el azúcar no te amargue el embarazo. Eso es, Así eso Lo he que es. leído muy cualquiera que... bien porque yo tuve diabetes gestacional. La tuve totalmente controlada y encima tuve que hacer reposo casi todo el embarazo porque tenía desprendimiento de placenta. O sea que me decían el ginecólogo y el médico me decían, lo estás haciendo muy bien, pero me hubiera ido muy bien, la verdad, haberlo tenido yo ese libro. La verdad es que seguro que sí. Bueno, después de un poquito de presentación, que naturalmente tu trayectoria es mucho más larga y podríamos estar aquí, pero claro, entonces un directo se nos Eso va le ya. aporta poco a la gente, sí, Por eso, entonces efectivamente. vamos a entrar en materia que como ya te comenté y supongo que tienes bueno, te leíste un poco las preguntas, Sí, sí, va a el ser guión. un poco diferente a la típica pregunta de cuántos clics y cosas así del GLP-1, un poquito Vale, cosas que la gente creo que les interesa, pero que a veces no se atreven a preguntar. vale, Y la verdad vale. es que esto... Así que, a ver, vamos allá. La primera pregunta que creo que es bastante importante, ¿existen criterios claros y unificados para poder prescribir este medicamento? ¿O vais al libre albedrío? No, no, no. Vamos a ver, existen criterios claros que son los que están en ficha técnica, ¿vale? Vale. Y en el prospecto, si lo lee cualquiera, lo que hay en el prospecto. Y ahí te explica que está indicado con pacientes que tienen un IMC igual o superior a 30 o igual o superior a 27, entre 27 y 30, pero que tienen alguna complicación asociada al exceso de peso. Hipertensión, prediabetes, diabetes, hipercolesterolemia, hígado graso, apnea del sueño, cualquier dolor de rodillas, cualquier cosa que se pueda asociar. Esas son las indicaciones médicas. Es verdad que la Sociedad Europea de Obesidad en septiembre del 2004 publicó como un documento de consenso diciendo que posiblemente pacientes que tuviesen un IMC superior a 25, pero que tuviesen obesidad central, es decir, que cuando haces
una división entre el perímetro de cintura en centímetros dividido entre la altura también en centímetros, y eso es superior a 0,5, que indica que ya hay cierto grado de grasa visceral, que seguramente esos pacientes también se beneficien, obtengan beneficios clínicos. ¿Cuál es el problema? Que todavía no tenemos ensayos clínicos en ese grupo de pacientes. Entonces, en medicina lo que no se debe hacer es inferir los resultados de una población con X características a otra población distinta. Entonces, claro, no tenemos prueba fehaciente de que los beneficios clínicos que obtenemos con gente con un IMC superior a 27 los vamos a conseguir en gente que tengan entre 25 y 27. Se supone que sí, pero no lo sabemos. Entonces, hasta que no salgan esos datos publicados, en ficha técnica no se va a cambiar la indicación. Entonces, hay una zona gris, que es esta que os hablo, de que ya la Sociedad Europea de Obesidad ha dicho que posiblemente se beneficien los pacientes, pero todavía no está en ficha técnica. Entonces ahí es donde a lo mejor se puede encontrar un poquito de diferencia de criterio según lo ortodoxo que se sea. Vale, ahí es donde a lo mejor vemos nosotros un poco más claro, al estar en redes, a veces no sabemos muy bien y nos llegan personas que nos dicen, tengo que perder 5 kilos. Eso a veces nos sorprende, pero claro, esto ya supongo que eso entra en todo lo que vosotros... Claro, pero no es igual a lo mejor 5 kilos de caderita que llegas a los 50 con un peso que has tenido siempre de 60, te pones en 65, son todos en el abdomen, te empieza a subir la tensión, te empieza a subir el colesterol. O sea que el pesocentrismo... Sí. Hay que dejarlo un poco de lado porque hay que ver muchas más circunstancias que acompañan, porque esos mismos 5 kilos no son igual en una persona que en otra. Me encanta que saques esa palabra. Te puedo hacer un apunte en esto que los que quieras. A la colisión de lo que acabas de explicar, con lo de tener como unos parámetros claros en los médicos, es que nos estamos encontrando gente en directos o yo en mi entorno mío de donde yo vivo, que hay personas que tienen como malos hábitos, ¿no? Durante su día a día, pues malos horarios para comer o comen muy mal o comen muy rápido y tal. Y no tienen como muy asociado lo que es un poco una vida activa, tampoco pues por el estrés, ¿no? De me voy a trabajar, vuelvo, niños, tal, no sacan el tiempo para entrenar o para hacer un poco de ejercicio. Entonces sí que me estoy encontrando gente que va al médico, entonces hay como unos parámetros que tengan que tener los médicos antes de recetar un inyectable o un GLP-1 que se basen más en intentar cambiar esas cosas antes directamente de optar por el tratamiento, porque sí que vemos gente que dice, no, yo he ido al médico y me ha dicho, sí, toma. O sea, de hecho, una amiga mía personal directamente el médico le dijo, toma, y le dio un papel en el que ponía Rybelsus, Wegovy, Ozempic, Mounjaro, lo que valían y todo, y le dijo, elígete uno. Estamos hablando de un médico de salud de familia, ¿no? Primaria, hay unos requisitos, hay como una especie de guía en ese sentido, aparte de lo que es basándose solo en la salud, o sea, ¿me explico? Un poco en esa palabra. Te explicas, como unos criterios de entrada de hábitos de vida. Vamos, como tal no están descritos, es sentido común. Es que es como si me dices para recetar, no sé, un nebulizador a un alérgico, pues que no se vaya ahora al parque si está lleno de polen y que no fume y que no, o sea, una cosa no quita la otra. Pues esto igual, la medicación nunca va a sustituir nunca a unos buenos hábitos de vida. Es más, con esta medicación es incluso más importante hacer deporte para el mantenimiento de la masa muscular, porque el fármaco sí que te puede ayudar algo con el control del apetito o que no te caigan bien las comidas grasas y entonces incluso te ayude de forma natural a comer mejor, pero con el ejercicio te ayuda a cero patatero. Eso tienes que ser tú el que se ponga a hacerlo. Entonces eso es sentido común.
El no insistir en eso, pues es falta absoluta de tiempo, que a veces conlleva pues que la atención sanitaria no tenga la calidad que debiera Sí, que en tener. 5 minutos me explico, claro, eso es Mm, imposible. Claro, es que el tema educación, entiéndase educación en buenos hábitos de vida, eso lleva tiempo. El escuchar a una persona también, porque no es solo hace estos hábitos, es la mochila que carga esa persona, ¿no? Tampoco puedes decir, depende a quién, no, tienes que hacer 150 minutos de aeróbico, 2 sesiones de fuerza. Hay que ver las circunstancias de quién tienes sentado delante. Delante. Entonces no es solo instruir, es rascar, ver las circunstancias de esa persona y cómo se puede implementar. En mucha gente pues se tienen que marcar objetivos mucho menos, más pequeñitos, pero más factibles, porque las circunstancias son las que son. No es tampoco una lista de hay que hacer porque eso tampoco puede ser café para todos. Y desgraciadamente, en una consulta de atención primaria, Es es que imposible. es imposible. Es imposible. Sí, totalmente. Entonces, pues se hace lo que se puede. Sí, Y la verdad es esa que es la sí. realidad. Sí, hay de todo, ¿eh? Del mismo grupo de amistades sí que he tenido amigas que han ido diciendo, yo quiero esto. Y el médico decía, vamos a ver, también es que la conoce más, la lleva más tiempo tratando y tal. Y de hecho le dijo, primero vamos a abordar todo lo demás y si vemos que todo eso no funciona, lo valoramos. Yo creo que con el tiempo los médicos, con el poco tiempo que tienen, van a ir un poco O como sea, claro, marcando un a la poco. acción que más impacto pueda tener muchas veces porque es que no te da tiempo a hacer más. Claro, Claro. sí, sí. Otra cosa que estamos viendo mucho es la presión estética, parece ser, no sabemos si es que se acerca el verano, no sabemos. Y creemos a lo mejor, claro, usted en la consulta cuando recibe, No me sí, hables de lo he obstetricia. pensado, pero tengo la manía y se me ha ido. Perdona, la No. manía. ¿Cree que se está banalizando un poco el uso de este medicamento? O sea, gente que de verdad lo necesita, a lo mejor no lo está cogiendo, gente que sí, o sea, no lo necesita, sí lo está cogiendo. A lo mejor en la seguridad social les dicen que no y se van a la privada solo para conseguirlo. Por estética hablo. O sea, les llega a esos casos a la consulta. Sí llegan y no todo es presión por parte de los pacientes. O sea, me explico, yo antes, hace unos años, en los congresos de obesidad, solo había endocrinos, no había otra cosa. Y ahora vas y hay una cantidad de médicos estéticos que son médicos y seguro que pautan el fármaco muy bien, pero a la gente que realmente lo necesita, en muchísimos casos, hay una hipertensión, hay una prediabetes o ya una diabetes, hay una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia, hay un hígado graso que hay que diagnosticar y que hay que seguir. Y toda esa patología metabólica y riesgo cardiovascular, dudo mucho que en un centro estético te lo manejen y te lo traten adecuadamente. Entonces, también desde el lado nuestro tenemos que entonar un poquito el mea culpa y mi impresión es que hay veces que se pone por motivos estéticos, sí. Sí, y cuando llegan a su consulta y le dicen, porque supongo que a lo mejor ha tenido algún caso, le dicen, no, lo mío es estético, imagino que usted tendrá, o sea, hablará con el paciente o intentará indicarle que esto no es un medicamento, que no es para estética como tal. Claro, yo es que pues le hablo de los resultados de los estudios clínicos, que lo que vamos buscando es un beneficio clínico y que si no vamos a conseguir ningún beneficio clínico, incluso a lo mejor conseguimos efectos secundarios, poco sentido tiene, ¿no? O sea, es siempre poner, explicarle al paciente que nosotros siempre ponemos en la balanza el riesgo-beneficio y siempre el beneficio
tiene que ganar claramente al riesgo. Sí, siempre. Sí. Ya, bueno, yo alguna vez creo que por privado le he contado mi caso y en mi caso, siendo un Claro, menor ahí se tuvo que valorar, claro, con mucho detenimiento y con mucho... Claro, claro, por eso a lo mejor yo a veces veo más ese... me sabe mal que a veces haya gente que dice, total es para perder peso y no se ve todo lo demás que puede llegar a beneficiarte, como por ejemplo haber bajado triglicéridos, colesterol, grasa visceral y todos los demás resultados que he ido viendo que yo sí... Por eso igual ahí tengo yo un poco más de hincapié en hacer. claro, y seguro que te mueves mejor y te falta, te ahogas menos a la hora de moverte más rápido, tienes más agilidad, son muchísimas cosas. Sí. Pero la gente a veces lo basa todo a un simple número, que es otra de las preguntas. O sea, es ese punto de solo el peso, ¿realmente es solo el peso lo que tenemos que ver? De hecho, el peso es uno de los parámetros que menos hay que mirar. Hay que centrarse en composición corporal. El objetivo es bajar grasa intentando mantener lo máximo el músculo. Ya si conseguimos que suba, vamos, matrícula de autor, ¿no? Pero por lo menos bajar grasa intentando mantener ese músculo. Entonces, lo que la gente tiene que entender es que bajar de peso a costa de empeorar la composición corporal realmente no mejora tu salud. Cuando tú vas al médico vas a mejorar tu salud. Entonces, lo que se busca es eso. Y no se puede perder peso a cualquier precio. No, la cosa es que aquí en redes sí que lo vemos. Luego le preguntaré un poco sobre redes, pero como me he votado 3 bloques seguidos y me he ido al del peso, pues me quedo en el del peso y acabamos. Acabamos ahí. Entonces, por ejemplo, también la parte de medirnos, hay mucha gente que parece que no la considera, la parte de perder volumen. ¿Usted cree que también es importante más que la báscula, a lo mejor también una medición? Lo más importante es cogerte una cinta métrica blandita y coges el borde inferior de la cinta y me voy a levantar, te lo apoyas en el borde superior del ombligo y te mides. Y esa medida, lo que hay que, claro, cuando se empieza no se llega, tienes que, cuando divides esa medida entre tu altura en centímetros, lo ideal es que esté por debajo de 0,5. Entonces, el marcador bueno casero de que vas en la buena dirección es ese ratio cintura-altura o simplemente ir viendo cómo va la cintura. Es mejor que el peso. Gracias por decirlo. Es que hemos sido muy pesadas, digo pesadas en eso. Sí, somos muy pesadas con eso porque se está... Voy a decir algo que a lo mejor es un poco duro, a lo mejor luego se me echan un poco encima. Pero muchas veces se le está dando más credibilidad a personas porque bajan mucho peso rápido que incluso a profesionales de la salud que están diciendo que el peso no es lo importante. ¿Me explico? Entonces es importante desde nuestro punto de vista que tanto divulgadores en redes que no son profesionales de la salud, tanto como profesionales de la salud, le inculquen a la gente de que lo importante no es la báscula, que la bajada no es una línea hacia abajo a tope y que si hay 2 semanas o que si vas subiendo y bajando, pero tus condiciones físicas de salud mejoran, eso es lo importante, ¿no? Que esto en otro directo lo estuvimos hablando, que el peso no es un indicativo siempre de salud, de ganancia en salud, que la báscula no es la que nos valida el proceso, que no porque una persona baje más rápido. Es parte, pero desde luego no es el todo y no es el punto principal. Y luego con esto de las redes, claro, yo esto también lo veo mucho en consulta, que la gente se frustra mucho cuando ve estas personas que han perdido 40, 50 kilos. Y lo que hay que entender es que la respuesta a estos fármacos es muy variable. Hay muchísima variabilidad entre personas.
Y luego los datos que se dicen, pues que si con un fármaco se baja de media un 16 y con otro un 21, esa es la media de las personas que participan en el estudio. Entonces yo siempre les digo, vamos a ver, esto es como cuando en el telediario te dicen el sueldo medio de España es tanto. ¿Cuántas personas realmente dicen, uy, como yo? Muy pocas, ¿no? Porque es una media aritmética. Entonces, esa gente que se compara con los que pierden tanto peso están comparando su sueldo con el Amancio Ortega y con el dueño de Mercadona, o sea, con gente que son hiperrespondedores, que tienen una sensibilidad fuera de lo habitual a esos fármacos. Y claro, se comparan con esas personas y se frustran muchísimo, pero es que esa no es la realidad del día a día de los tratamientos. Claro, que toda esta comparación crea frustración. Como más Mucha, frustración, claro. con más frustración, quiero decir, es como si un famoso hace algo que tú quieres aspirar a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace la gente en este caso es, no estoy haciendo lo mismo que esta persona o que estas personas, por lo tanto, yo no lo estoy haciendo bien. Y por lo tanto, cada vez hay platos más vacíos, cada vez hay gente que se está subiendo dosis un poco porque sí, y es parte de nuestra preocupación es esa, que tiene que haber una responsabilidad también desde el que, porque la gente toma como referencia a personas que como más grandes son sus cambios, ¿no? O sea, si saliera una persona que te dijera que en un año ha bajado 100 kilos, claro, querrían es a lo que aspiran. eso. Sí. Y hay que tener ese criterio de decir, es que eso no es lo saludable para mí, yo soy yo. Claro, eso es mucha la preocupación que nosotras tenemos, porque cada vez llega más el verano, se pierde el foco yo no sé si esto en consulta lo verás, se pierde mucho más el foco en la salud y se centra más en lo estético, porque llega el verano, llega la playa, llega la boda, llega las comuniones. Con la boda sí he tenido algunos casos, pero es verdad que yo tampoco noto más presión por la operación bikini. Yo en mi caso es bastante similar a lo largo del año, no es estacional. Bueno, yo por lo menos me alegro, porque sí que es verdad, imagino que al estar en live la gente a lo mejor lanza las preguntas mucho más fáciles y es en plan, está llegando el verano, no me he quedado estancada. Es verdad que la mitad de la gente que llega, por lo menos a mis lives, yo hablo de los míos, nunca aprenden a medirse, o casi nunca. La gente nueva, yo ya voy enseñándoles que es una de la parte, porque igual no estás estancada, no estás perdiendo peso, pero a lo mejor estás perdiendo volumen y entonces no estás estancada. Entonces voy intentando explicarlo, pero muchas veces lees la típica frase, es que no he bajado en 2 meses, en 2 semanas a veces, subo de clics. Y siempre es la misma pregunta. Claro, hay que dar más tiempo porque es un proceso que no es lineal, y luego también hay que saber que esto no es un efecto continuo hasta que tú te quedas en el peso que a ti te parece ideal. Es que muchas veces el fármaco llega hasta donde llega. Claro. En muchos casos. Hay gente que sí consigue perder muchísimo peso. Sí, pero es un porcentaje. Y la respuesta es muy variable. Y el problema es eso, que nos estamos comparando con que están descritos así hiperrespondedores, porque la respuesta que tienen se sale de la media. Todos queremos, o casi todos queremos ser ese hiper mega respondedor y yo quiero ser exactamente igual. Sí, es verdad. Y además, hablando de esto, una persona que pierde peso muy a prisa, es sostenible en el tiempo, porque hay mucha gente que parece que quiera eso, o sea, perder cada semana 2 kilos, 1 kilo y pico cada semana y o sea, es sostenible en el tiempo y además es sinónimo de que va a estar bien de salud, por muy flaco que acabe estando. Vamos a ver, lo que hay que entender es que el cuerpo se organiza sus funciones y su vida en función de la energía que le va entrando, ¿no?
Igual que cada uno nos organizamos nuestra economía doméstica en función del sueldo que tenemos, es que funciona igual. Pues tú imagínate que de repente empiezas a cobrar la mitad, el shock que te da y empiezas como una loca a recortar, ¿no? Pues el cuerpo hace exactamente lo mismo. Para el cuerpo es un shock que de repente le entre mucha menos energía que la que estaba acostumbrado a gestionar y a distribuir para sus funciones vitales. Entonces, cuanto más rápido pierdes, es señal de que esa agresión para tu cuerpo ha sido mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo empieza a destruir masa muscular, porque el músculo es el órgano que más calorías quema. Tú dices que vaya tirando de la grasa, pero es que al cuerpo le sale muy barato metabólicamente mantener la grasa. Por tenerla ahí almacenada quema muy poquito, entonces también va quemando músculo, que es por donde se le van las calorías. Si eres una mujer, ¿qué te puede pasar? Que te quedes sin regla. ¿Por qué? Porque como de repente dice, joroba, que tengo mucho menos que antes, voy a dejarlo para las funciones súper vitales, del resto voy cortando. A los hombres les baja la testosterona, con lo que conlleva de disminución de fuerza, de disminución de deseo sexual. El tema del efluvio telógeno, que es que se empieza a caer el pelo, pero a puñados, pues es mucho más probable si has tenido una bajada brusca de peso, porque es igual, es el mismo mecanismo. El cuerpo dice, estoy en déficit absoluto, no me puedo plantear gastar energía en tener una cabellera estupenda, tengo que sobrevivir. Y luego hay otra serie de problemas como, por ejemplo, la formación de piedras en la vesícula, las colecistitis. Esto no se produce por el fármaco per se, porque esto lo veíamos también mucho antes, que se hacía mucha más cirugía bariátrica. De hecho, algunos cirujanos ya en la misma operación quitaban la vesícula porque era muy frecuente cuando se bajaba tan rápido tanto peso, que luego empezasen los cólicos biliares, las colecistitis. O sea, eso es más que por el fármaco, porque el fármaco produce una bajada brusca de peso. Entonces, desde luego que no es lo fisiológico, y puede conllevar pues toda esta serie de complicaciones. Cuando se baja mucho la masa muscular, pues eso también conlleva pérdida de densidad mineral ósea. O sea que no son pocas las complicaciones de perder peso muy rápido. Y es uno de los trabajos de los médicos, el un poco gestionar las expectativas de los pacientes. Sí, porque normalmente suelen ser altas, ¿verdad? Bueno, hay de todo. Hay mucha gente muy prudente y que luego también es verdad que yo creo que, igual que para los casos que responden mucho, también las redes magnifican a lo mejor un poco lo del otro lado. La parte de Yo las veo a redes mucha está gente bien. muy prudente que lo entiende perfectamente, que están absolutamente de acuerdo y que se sienten más tranquilas si las cosas se van haciendo poquito a poco. Me alegro que sea así, porque de verdad pensábamos que era al contrario. Igual es que nosotros lo vemos desde la parte de las redes, como tú dices, que es mucho más diferente. Claro, en la parte del peso nos quedaría solo el qué mensajes. Tú, como tal, como doctora endocrina, entendiendo muy bien esto, ¿qué mensaje te gustaría mandarle a la gente que nos está viendo y no entiende a lo mejor muy bien la relación entre el peso y la salud? Creo que ya has dicho bastantes cosas que deberían de tener en cuenta, pero gente que muchas veces piensa, yo estoy flaca y estoy saludable, podrían empezar a quitárselo a veces de la mente, porque no siempre eso significa así. Vamos a ver, es que la obesidad es un factor de riesgo para determinadas patologías. El que tú no tengas un factor de riesgo para algo no significa que no puedas tener otras cosas. Quiero decir, fumar es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, para el cáncer de vejiga, de esófago, de pulmón, pero el que tú no fumes no te garantiza que estés sano. Lógicamente, no tienes ese factor de riesgo para esas patologías. Punto, ya está. Entonces, Exacto. el no tener obesidad significa
que posiblemente tengan menos riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, menos riesgo de tener un hígado graso, menos riesgo de tener una apnea del sueño, pero desafortunadamente el catálogo de enfermedades es inmenso. Entonces, el estar delgado no te garantiza nada. Claro. A ver, ojo, que no se me malinterprete, que nosotros estamos con este tratamiento porque no es que queremos llegar a la delgadez, queremos bajar de peso porque sabemos que la obesidad es una enfermedad multifactorial, pero que muchas veces gente que ya ha estado en este tratamiento y ya está a lo mejor cerca de su peso o en su peso o incluso más flaca de lo que corresponde y te dicen, no, pero yo estoy perfectamente. Y a veces no tiene por qué ser así. O sea, yo creo que no había entendido bien la pregunta. Ahora ya te la pillo es que mejor. igual no me he explicado Vale, bien. pues es lo que hemos comentado antes. O sea, el objetivo con estos fármacos es mejorar composición corporal y eso pasa por bajar grasa e intentar mantener una buena masa muscular. Así es como se consigue mejorar la salud. Bajar de peso empeorando la composición corporal no es mejorar tu salud, ¿vale? Ese es el mensaje importante. Perfecto, perfecto. Yo te quería hacer una pregunta con lo de las bariátricas y lo del respondedores con el tratamiento. Tengo un par de amigos de cuando vivía en Barcelona que los dos han sido operados de bariátrica. Bajaron muchísimo peso, es verdad que los dos acabaron sin vesícula, precisamente. Por desgracia, no hubo cambio de hábitos, volvieron a recuperar todo el peso y más. Y resulta que al final han sido como tratados con Monjaro en este caso, ¿Sí? Y los dos han sido muy buenos respondedores. ¿Puede ser que influya, ¿no? Ser bariátrico con ser buen respondedor o no? No está descrito, a lo mejor porque todavía no hay suficiente casuística, no está descrito pues está descrito que el factor genético influye mucho. Las mujeres responden un poco mejor que los hombres, los pacientes jóvenes mejor que los de más edad. Cuando hay una diabetes, una insulinresistencia, la respuesta es peor. Pero lo de la bariátrica no está. Lo que pasa que, claro, el tema de la bariátrica es que no actúa sobre los circuitos cerebrales de recompensa, que muchas veces es el problema, que ahí hay una hiperactivación, ¿no? De esos circuitos de apetito, que eso la cirugía, pues no comes porque si no te pones malísimo y luego si te hacen un bypass absorbes mucho menos, con lo que eso conlleva de riesgo de déficits nutricionales, pero realmente lo que está ahora muy de moda, ¿no? El food noise, el ruido por la comida, eso no tiene ningún efecto sobre ello. Entonces, claro, si juntas la parte restrictiva de la cirugía con la parte de bloqueo de los circuitos neurológicos de recompensa, pues ya tienes un combo muy bueno. Sí, la verdad. Y otra pregunta, que si no se me olvida, Carmina, perdona, ¿eh? No, faltaba. Por eso te he invitado. Sí, es que curiosamente, antes de ayer tuve una conversación con una amiga un poco delicada con este tema, con el tema de la estética y esto antes de que se me olvide. Hay personas que están pidiendo, a ver, no te voy a decir por dónde llega, porque no estamos hablando del médico cabecera. Hay personas que se están, dijéramos, automedicando porque creen que el GLP-1 les va a ayudar con el lipedema. Vale. Y estamos hablando de estéticas, pero no con un médico. Estamos hablando de una estética, vamos a decir que soy diabética, voy mal de dinero, no voy a ponerme Ozempic y lo que hago es me explico, cosas que no, Te explicas perfectamente porque muchos de esos pacientes que por ciertas páginas web, por un importe muy pequeñito, les mandan la receta médica firmada por un médico colegiado, o sea, yo solo conozco y me he enterado por pacientes que luego cuando tienen complicaciones no tienen a quién acudir. Efectivamente.
Claro, es que ese es el peligro de este tema. Entonces luego tienen que acabar en una consulta médica con un médico Médica. que sepa lo que está pasando y cómo manejarlo, ¿no? Que yo esto hasta que no me pasó, porque yo le dije pues a esta paciente en concreto, y esto, y ya me lo contó, que yo era un tema que desconocía. Pero bueno, lo que me comentabas del lipedema. ¿Qué hay sobre estos fármacos y lipedema? Los datos que hay es que no es un tratamiento primario para el lipedema. ¿Que puede ayudar? Sí, puede ayudar, porque muchas veces el lipedema se asocia también pues a un exceso de grasa generalizada, no localizada, aparte de la localizada, ¿no? También tiene cierto efecto antiinflamatorio, entonces parece que en algunas pacientes el tema del dolor a la presión puede mejorar un poco. Entonces, sí está, digamos, en la lista de herramientas coadyuvantes para ayudar, ¿no? Pero no es un tratamiento primario para el lipedema. Claro, sí, porque yo, por ejemplo, en mi caso, a mí se me mandó Monjaro en este caso por resistencia a la insulina, porque pese a yo tener una alimentación adecuada, hacer ejercicio, no bajaba de peso. Luego tiroides bien, todo bien, azúcar en ayunas me sale abajo, bastante bajo, entonces sí que me vieron luego que tenía una resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? Que yo tengo también lipedema. Yo sí he notado que sí que las piernas me han bajado un poco de volumen, pero tengo mucho dolor, sobre todo ahora que llega el verano. Tengo más dolor que nunca en las piernas. Supongo que porque el cuerpo va como cambiando. Y Pero por lo que hemos comentado, que la respuesta entre pacientes No es la misma. es variable. Tú puedes leer los resultados de un estudio, pero es la media aritmética de esos ahí pacientes que estamos. participan. Eso luego tiene un rango hacia un lado y hacia otro. Y tú, el paciente concreto que te viene a la consulta, hasta que no empiezas, no sabes en qué lado No del sabes a rango va a dónde estar. va, Claro. efectivamente. No, totalmente. Y bueno, continuando un poco con las redes, ya que estábamos antes hablando de las redes, Sí. ¿qué papel crees tú que juegan ahora mismo las redes sociales con estos fármacos y la gente que pueda querer acceder a ellos? O sea, tanto Vamos por a la ver, yo parte positiva o negativa, da igual. O sea, tanto positivo como Vale, negativo. vale. Mira, yo creo que las redes perjudican mucho lo que hemos estado hablando de crear unas falsas expectativas, porque solo se fijan en casos muy extremos y esos casos extremos son una minoría. Entonces, crea unas expectativas que no son las reales. Yo a veces también veo, parece que ya se ha pasado un poco la moda esta de la ceguera con los agonistas de receptor de GLP-1. Hay mucha información alarmista que no tiene base. Lo de los ojos, ¿cuándo puede suponer un riesgo? Pues en personas que ya tienen una diabetes tipo 2 muy mal controlada y que cuando empiezan con estos fármacos, como baja mucho la glucosa media, eso, si ya tienen retinopatía, puede empeorar. Pero eso ya lo conocíamos desde hace décadas, porque si una persona con diabetes tipo 2 mal controlada le ponías insulina, que de repente le bajaba mucho la glucosa, si tenía una retinopatía también empeoraba. O sea que no es por el fármaco en sí, sino por la bajada brusca del azúcar. Quitando eso, no hay ninguna demostración de que puedan dar problemas en la visión. Hay algún estudio de asociación, pero no ninguno que demuestre causalidad. Y para asociaciones también hay muchos buenos, ¿no? De que disminuyen las cataratas, la degeneración macular asociada a la edad. Entonces se meten miedos infundados. Y luego también se manejan muchos conceptos que son incorrectos médicamente. Se habla muchísimo, por ejemplo, del efecto rebote. Entonces, Mucho, demasiado.
Claro, yo no veo a nadie que hable del efecto rebote de un paciente con hipertensión si le quitan la pastilla de la hipertensión, o un paciente con asma, le quitan los broncodilatadores, tiene una crisis, efecto rebote, o tienes una epilepsia, te quitan el antiepiléptico, te da una crisis o efecto rebote. No es efecto rebote, es que si tú tienes un problema crónico que necesita, en tu caso, tratamiento farmacológico, lo más habitual es que el tratamiento sea crónico para una enfermedad crónica. Hay ciertos casos, bueno, pues sobre todo gente que no ha tenido un problema de obesidad durante prácticamente toda su vida, pues gente que a lo mejor engorda mucho, se coge 10, 15 kilos, sobre a lo mejor un sobrepeso ligero porque deja de fumar o por una cirugía con un reposo durante muchos meses, pues esos pacientes sí que pueden bajar a lo que era su peso habitual y ya seguir sin medicación, pero gente con larga evolución, lo que se ve en los estudios es que solo un 10% son capaces de mantener el peso sin la medicación. Entonces, en lugar de enfocar el mantenimiento, la fase de mantenimiento como se tiene que enfocar, se habla mucho de efecto rebote, que desde mi punto de vista es un concepto totalmente erróneo. Tan erróneo y tan arraigado que yo cuando vienen a la consulta y les digo, mira, te voy a explicar en qué consiste esto, lo primero que les digo es eso. Y luego lo de la velocidad, ¿no? Para que sus expectativas en cuanto a temporalidad, en cuanto a objetivos finales, en cuanto a tiempos, ya desde el primer día los tengan claros en la cabeza, porque es que si no, la gente luego, pues eso, se frustra mucho. El efecto rebote, sabes que vemos nosotras mucho en redes, porque creo que Carmina esto lo hemos hablado muchas veces. El efecto rebote creo que viene más asociado hacia lo que es una parte más del gordófoba. O sea, no sé si me explico. Tú pierdes muchos kilos, te da terror volverlos a coger. Entonces están súper el efecto rebote, el efecto rebote, el efecto rebote. No se inculca, no hay que tenerle miedo al efecto rebote. Si tú el proceso lo has hecho bien, tu cuerpo va a ir cambiando con los años. Hay también que asumir que yo no soy la doctora, ¿no? Pero yo supongo por como lógica de que tú no gastas ni tienes la misma fuerza física ni tu cuerpo funciona igual con 20 años que cuando eres perimenopáusica, que cuando eres menopáusica, y tú tienes que trabajar tu cuerpo y tu salud en el momento en el que tú te encuentras. Ellos le tienen mucho miedo al efecto rebote porque yo creo que le tienen más miedo a coger el peso, al cambio en la báscula, que realmente a lo que es a su salud. No piensan si vuelvo a comer mal, quizá me vuelvo una hipertensión o quizá me va a volver la diabetes que tenía controlada. Les da más miedo el peso en la báscula, por lo que nosotras vemos, que lo que es realmente el rebote a su salud. O sea, el perder la salud otra vez es como que está en segundo plano y se están centrando demasiado en un número en la báscula. Y luego también, con lo del miedo al efecto rebote, también hay muchas personas que tienen miedo y se repite mucho. La frase es, tengo miedo de dejar el medicamento. Esa la dicen muchísimo, tengo miedo a dejarlo y tengo miedo a tener hambre. Es que si vuelvo a tener hambre, es que y esa frase a mí me aterroriza. Que nosotros nos Me da da terror, pavor, porque es como decir, tengo miedo de tener sueño otra vez. Tengo miedo de tener pipí. O sea, es tu cuerpo, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver, hay que matizar. Vamos a ver, si el tratamiento está bien pautado, que no siempre está bien pautado, el objetivo no es suprimir el apetito. El objetivo en estas personas que tienen esa hiperactivación de los circuitos de recompensa es quitar esos antojos, ¿vale? Pero que tú luego te puedas sentar a desayunar, a comer, a cenar, que te saciarás antes, porque como el estómago se vacía más despacio, luego te sientas antes, pero el objetivo no es suprimir el apetito, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que hay muchos pacientes
que no es apetito fisiológico, ¿vale? O Psicológico. sea, yo se lo intento explicar, yo les digo, vamos a ver, yo por ejemplo, tengo hambre un 20% del tiempo, pues cuando me levanto, cuando empiezan a dar las 2 de la tarde y luego ya por la tarde-noche y en una intensidad a lo mejor 6/10, ¿vale? Pero hay gente que es que tiene apetito el 80% del Exacto. tiempo y cuando le da es una intensidad de 10/10, sobre todo para el tema, para que entiendan que no es problema de fuerza de voluntad, ¿no? Y les digo, Sí, sí. entonces, yo que estoy delgada porque tengo estos genes, no tengo más fuerza de voluntad que tú, tengo menos, porque no la tengo ni que ejercer prácticamente, entonces tengo menos. Entonces, sobre lo que comentabas tú, claro, es que mucha gente a lo que tiene miedo no es a ese apetito fisiológico cuando se levanta, llega la hora de comer, llega la hora de cenar, es a que su vida gire y su foco mental en torno a la comida. Sí, Y se le vaya todo el tiempo, todo el foco y todo su esfuerzo en luchar contra eso. Y eso le pasa a mucha gente. Y eso no es apetito fisiológico. Y eso es a lo que a la gente le tiene pánico. Entonces sí, el yo se lo problema es que entiendo. sí, no, nosotras a eso también, ojo. Eso Lo que lo pasa es sabemos que totalmente. Sí, sí, eso sí eso que lo es tenemos algo, súper claro. Claro. sí, o sea, nosotras sí que intentamos hacer entender a la gente que existe el hambre emocional y el hambre fisiológica y que tienen que saber diferenciarla. Pero aún así, aunque sean en pequeñas cantidades de personas, sí nos encontramos casos en el que sí tienen miedo a volver a tener hambre, porque seguramente por lo que tú has dicho Seguro está que mal lo hay. pautado. Pero es que seguramente será por lo que tú has comentado, que está mal pautado el medicamento y les está quitando el hambre fisiológica, que es la que no Claro, debe. y eso hay que mantenerlo. Claro, La- eso es el, lo el que... hambre psicológica, nosotras somos muy pesadas con eso y yo soy la pesada siempre en los directos de la salud mental. Yo perdí mucho peso comiendo muy saludable y con un entrenador, perdí mucho peso, lo recuperé todo en mi caso porque yo no tenía diagnosticado el TDA, el déficit de atención, y mi compulsión y mi forma de regularme era la comida. Entonces, ¿qué pasa? Que tuve que atajar por ahí. Yo fui a terapia, estuve cognitivo-conductual para mejorar qué relación tenía yo con la comida. Entonces, esa es la pregunta, la explicación que yo te estaba dando porque si a mí en mi caso, antes de yo haberme trabajado psicológicamente, yo hubiera optado por esta medicación, también tendría miedo. Yo lo que quiero es que la gente entienda que uno tiene que poner una balanza y decir, ok, esto es una herramienta fenomenal, pero cuando la gente diga por la boca, es que me da miedo tener hambre o dejar la medicación, quizá deberían de entender que hay una parte psicológica en que trabajar y no solo volcar todo en la medicación. Es decir, que yo no sé qué opinarás de esto, pero yo lo veo como una muleta, como una cosa, Es en la caja de herramientas, es pues una. una herramienta más. Igual que tienes el martillo, la llave inglesa, el destornillador, pues una herramienta más. Y el tema psicológico es absolutamente fundamental en muchos pacientes, absolutamente fundamental. Somos De hecho, es personas el que la bloque. mayoría que centran una obesidad llegan con depresiones, ansiedades, con mucho La mochila estigma, que te la decía yo mochila de la antes. que hablamos siempre, que esto yo soy muy pesada, ¿eh? Es que, claro, tú no me has conocido, pero yo soy la pesada de la salud mental. Y yo cuando me lo trabajé, yo también, cuando yo perdí peso la primera vez, perdí peso desde el no quererme, desde el querer tener un peso Desde el X en el testigo. que me aceptaran. Tengo que pesar esto porque si no yo no tengo cabida en este mundo. Porque yo siempre soy la pesada de yo tengo derecho a quererme en el cuerpo que tenía estando más gorda y tengo que trabajarme en mi cabeza de que ese es el cuerpo que tengo ahora, no prohibirme de vivir y trabajar desde ese cuerpo. Pero por eso me da miedo, yo creo que porque yo lo he vivido en mi interior cuando leo esos comentarios de
me da miedo, yo espero que a mí el médico me lo deje para siempre crónico esto porque yo no me veo. Me da miedo y yo siempre les digo, la terapia es maravillosa. No, yo entiendo que todo el mundo no podrá, que por mucho que uno quiera, no, que es crónico es lo que mejor les va a ir. Pero a mí me preocupa mucho esa parte porque yo la he sufrido tanto que... Claro, pero yo creo que son temas distintos. O sea, que una cosa no es incompatible con la otra. Porque es lo que hablamos de la caja de herramientas. Una herramienta es la farmacología, otra herramienta es el descanso, otra herramienta es el deporte, otra herramienta es la dieta y una herramienta fundamental es la salud mental. Y lo ideal es, según el paciente, pues utilizar las herramientas necesarias. Hay algunas que son el básico, el kit de supervivencia, y que sí o sí tienen que ser para todos los pacientes, y las otras, pues hay que ir utilizando según las circunstancias de cada uno. Sí. Y hablando de salud mental, ¿crees que este tipo de tratamientos podría estar enmascarando o incluso sacando a la luz TCAs, trastornos de la conducta alimentaria? Y bueno, yo creo que aquí también igual, es que no se puede meter todo en el mismo saco. Pacientes que tienen un TCA por atracón no restrictivo, o sea, no purgativo, perdón, que no toman ni laxantes, ni diuréticos, ni se provocan el vómito, en conjunción con terapia también psicológica, porque, bueno, esto sale por algo, van fenomenal, fenomenal. Pero en gente que tiene un TCA restrictivo, porque además tenemos la idea engañosa de que toda la gente con anorexia nerviosa está delgada, y eso es mentira, es absolutamente incierto. Entonces, si esos pacientes se nos pasan, por supuesto que favorecemos el empeoramiento de ese TCA con estos fármacos. Claro, y hay algún, imagino que no, porque ya es las consultas, como tú dices, por desgracia, si ya es bastante difícil. Ya no me refiero a una privada, que supongo que es más fácil, pero en una pública, claro, tratar al paciente y saber si puede haber un TCA oculto es mucho más difícil. Bueno, las banderas rojas están ahí haciendo así. Tú sí, en la primera consulta, que siempre se hace un poco lo que es la encuesta dietética, tú ya ves una cosa, bueno, súper indicativa, es la flexibilidad o rigidez que tenga ese paciente a la hora de su dieta, salirse de su dieta, si habla de alimentos buenos y malos, si habla de pesos, si habla de calorías, el vocabulario que utiliza para referirse a su imagen corporal, la frecuencia con la que se pesa, o sea, todo eso es súper indicativo de lo que hay ahí detrás. Pero lo que hablábamos antes, pues hay que tener tiempo para hablar con la gente, para escuchar y para saber interpretar esa información. Claro, y entiendo que esto es un poco más complicado, pero para la gente que nos pueda estar escuchando ahora mismo y demás, que pueda creer que tiene un paciente, o sea, un familiar o alguien cercano, ¿qué banderitas deberían de ver para poder afrontar si esa persona no está controlando bien ese a lo mejor se creen que están haciendo una dieta correcta o todo correcto, pero lo que tienen es un TCA y deberían de acudir a un psicólogo, psiquiatra, terapeuta que les pudiera ayudar en esto? Mira, una cosa fundamental es el tema de la flexibilidad. Para llevar una dieta saludable no hay que ser perfecto, hay que ser constante, pero no perfecto, y hay que tener flexibilidad. Y no puede ser que en tu cumpleaños o en el cumpleaños de tu hijo no comas tarta, o me como media cucharadita y me siento fatal, ¿no? El tema el tener cero flexibilidad para salirte en un momento dado de las recomendaciones. Yo, por ejemplo, no trabajo con menús, no trabajo con pesos, no trabajo con calorías. Es
un patrón de alimentación, de elegir de estos grupos, de más o menos distribuirlo a lo largo del día y punto pelota, y con la flexibilidad que de vez en cuando hay que tener. Otro punto importante es lo que comentabas tú antes del tema de pánico a reganar peso. O sea, esta gente efectivamente tiene pánico a la reganancia de peso. Se pesa todos los días. Digo, Kiski, no hay que pesarse todos los días, una vez a la semana como mucho. Y es normal en el proceso que 1, 2, 3 semanas estés igual o que a lo mejor una subas un poquito y no hacer un drama de eso. Entonces, esas señales, el tema de no tener nada de flexibilidad, lo del el pánico a la reganancia, lo de pesarse constantemente, pues todo eso es muy indicativo. No, me alegro de que lo digas tú, porque a veces lo decimos nosotros y es como... No, si lo dices tú, quiero decir, se va a tomar más en serio. Si lo dice Carmina, Es normal, o lo digo yo, también lo entiendo, porque al final es una profesional. se O sea, también lo puede, entiendo. se puede malinterpretar. Quiero decir, cuando no lo dice un profesional y lo dice una persona, por mucho que sea tu experiencia personal, no se toma tan en serio o se tiende como a lo típico, ¿no? De eso es tu opinión, pero ¿sabes lo que te quiero Bueno, decir? yo lo No, que no. estoy diciendo no es opinión, son datos basados Sí. en evidencia científica y también hay que desterrar la idea que tenemos de que anorexia nerviosa igual a cuerpos delgados. No siempre es así. De hecho, yo con el TDA pasé una mala época con el trabajo y entonces yo desarrollé un TCA. Yo pasaba todo el día sin comer, llegaba la noche, hacía un atracón y no es que fuera a vomitar yo adrede, sino que es que me sentaba tan mal el mismo atracón que el cuerpo tal. Eso quiero decir, y tú me veías físicamente y decías, pues no parece que tenga ningún tipo de trastorno. A mí me lo produjo el TDA, que no lo tenía tratado, y el estrés, como un bombazo de estrés. Entonces, eso yo creo que está bien todo lo que has dicho porque es necesario que la gente como que se ponga un espejo delante y diga que hay ciertas cosas que quizás son eso, banderitas rojas que debería de tener en cuenta, debería de tomarlas en serio. Totalmente. Sí, sí. Y llegamos ya al último bloque y ya te vamos a dejar que Nada, descanses. tranquila, que me he liberado el resto del día. Perfecto, yo es que No tengo de verdad prisa. que es que estoy muy a gusto contigo porque la verdad es que dices las cosas muy claras y con bastante cariño, que a la gente eso también a veces le gusta, o sea que eso, además tenía ganas de esta entrevista. Una de las obsesiones que también o sea, digo obsesiones porque esto lo hablamos muchas veces yo y Belén, junto con Bea y Lola, o sea, nosotros nos vamos hablando sobre estos temas, no con mala intención, sino porque lo que queremos es ayudar a la gente, que nadie piense que nos obsesionamos aquí con todo, sino simplemente es un intento de ayuda. ¿Qué opinas sobre todos estos productos llamados fit? Tipo yogur de proteínas, una no sé qué de proteínas, todo que realmente son ultraprocesados o está bien para llevar una dieta? Vamos a ver, hay que llevar una dieta con comida real, porque hay que acostumbrar al paladar a los sabores reales. Y la dieta que más evidencia tiene de todas, pero además por goleada, disminuyendo el riesgo de obesidad, disminuyendo el riesgo de diabetes tipo 2, disminuyendo el riesgo de muchos cánceres, disminuyendo el riesgo de enfermedad cardiovascular y disminuyendo el riesgo de deterioro cognitivo, es la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea es comer 5 raciones al día entre fruta y verdura, que los carbohidratos sean fundamentalmente, provengan de cereales integrales y de legumbres, aunque tienen también su parte proteica, que la proteína te venga fundamentalmente de pescado, aves y huevos, y que las grasas te vengan fundamentalmente del aceite de oliva virgen extra y de los frutos secos, con la mínima cantidad de ultraprocesados.
Es verdad que yo personalmente y muchos endocrinos, cuando estamos haciendo el seguimiento de los pacientes y vemos que van perdiendo masa muscular y a lo mejor, pues eso, por la noche les cuesta un poquito más, tal, sí que a veces en algunos pacientes recomendamos suplementar, pues si el paciente no es vegano, con proteína de suero lácteo, con la proteína whey. Entonces esa sí que es una herramienta que utilizo, ¿no? Pero de ahí a comer estos ultraprocesados continuamente para sustituir, una cosa es que complementes y otra cosa es que sustituyas. Para sustituir la comida real, a mí eso no me gusta. Es verdad que a lo mejor súper puntualmente una persona que vaya a tener un día con muchas reuniones o clientes o lo que sea para llevar en el bolso o en el cajón de la oficina pues unas barritas sustitutivas, pues mejor que irte a la máquina del vending o mejor que saltarte una comida, una cosa súper puntual. Pero también les digo, también puedes llevar en el bolso, tener en el cajón de la oficina una manzana, unos frutos secos y un Tetrabric de 200 mililitros de leche que para salir del paso pues ya ha salido, ¿no? Aunque a veces es más cómodo lo otro. Pero como una cosa súper puntual de supervivencia por ser el mal menor, ¿no? Vale. Sí, te entendemos. Pero con una cosa de rutina sistemática, no. No. Es que el marketing en los supermercados es yogur más proteína, café para llevar más proteína. Y yo siempre, a la gente cuando me pregunta, no sé si esto está bien dicho, a lo mejor ahora me riñes. No, está claro. Yo no riño. No, es una forma de. Solo a mis niños, a mi marido y a mis mascotas. Es como una expresión, pero claro, si tú vienes a lo mejor, ¿qué te digo? De beberte muchísimo refresco durante el día, comer muchos ultraprocesados en plan bollería industrial y tal, está claro que yo sí que creo que está bien un paso intermedio entre pues me compro el refresco sin azúcar, bueno, pero con edulcorantes, pero bueno, ya no es el de con azúcar, y para merendar pues me como una fruta, pero con una natilla de estas de proteína tal, pero que yo creo que eso tendría que ser como un paso intermedio, que es decir, llegará un momento en el que es mejor. Pues sí, que está bien que tú te vas a tomar con los amigos, pues te bebes un refresco, el Lo que que te dé la hablábamos de la gana. flexibilidad. Que te comes una tarta y tal, pero claro, no. Yo lo que quiero decir es que yo soy la primera que también he pasado ese paso. Ahora que intento, por ejemplo, para merendar, pues arándanos con queso batido y un puñado de frutos secos y me hago un pequeño bol. Me voy fuera, yo soy la típica que voy siempre con un tupper, me voy a ir y digo, sé que donde voy, las opciones que hay tampoco no me gustan o no voy a tener tiempo. Yo me llevo una manzana cortada en un tupper con canela y me llevo cacahuetes y me lo como en un momento, ¿no? Pero sí que yo creo que las acciones de los supermercados lo han petado. Con todo esto de yogur proteína, batido de proteína, llévate el no sé qué, todo eso. Y creo que al final eso es una opción un poco no tan a largo plazo tan interesante, Yo ¿no? lo que te he comentado, un comodín para una situación puntual y luego también es que depende mucho de cada persona, pues es que hay gente que está acostumbrada a comer tal cantidad de dulce, lo que hablabas tú, bueno, que lo ve muy poco factible el quitarlo totalmente y les tienes que dejar, bueno, pero yo les dejo el chocolatito negro, que se tomen un trocito de un buen chocolate. Bueno, a alguno también que suplicaba muchísimo alguna gelatina sin azúcar, alguna cosita así, ¿no? Es que depende mucho De la de persona. las personas, ¿no? No puedes generalizar, pero siempre como algo, pues eso, como un comodín, pues muy puntual para una situación muy puntual o muy temporal pero no puede ser una parte habitual de tu dieta. Basar tu alimentación en ese tipo de comidas no es saludable. No. Que sea tu merienda un día a la semana, pero intenta que sea eso, un día a la semana, no merendar
todas las semanas, o que cada noche no sea de postre un yogur de proteína, sabor, ¿qué te digo? Tarta de fresa, ¿sabes? Que es... Exacto. Sí, sí. Otra cosa que también estamos viendo, yo por ejemplo monté al principio de empezar con Monjaro un grupo con otra chica que está aquí abajo, con Lola, montamos un grupo de WhatsApp para intentar ayudarnos. Claro, cuanta más gente entra, es verdad que somos 250 personas o algo así, claro, se ven cada vez más platos vacíos, platos, déficit calóricos que te hacen llorar bastante. Claro, a veces ya no sabes si están ayudando o no a otras personas. Pero dicho esto, ¿qué consecuencias puede tener esto a nivel hormonal y metabólico? Ese déficit calórico tan extremo. Pues un poco lo que hemos hablado antes. Pérdida de masa muscular, que conlleva bajada de densidad mineral ósea, que te quedes sin regla, las que están todavía con reglas, que los hombres tengan bajadas de testosterona, con lo cual el deseo sexual baja, la fuerza muscular baja. También a nivel tiroideo, las hormonas tiroideas son hormonas activadoras, aceleradoras. Entonces, si tú estás en un déficit calórico brutal, que eso es una agresión tremenda para el cuerpo y que se pone totalmente en modo ahorro, pues entonces lo que hace es como si le diese al botón del volumen, ¿no?, de las hormonas tiroideas, se produce menos T4, la T3, parte de la T3, la molécula hace un cambio y ya no es T3 activa, pues para que baje el efecto de las hormonas tiroideas sobre los tejidos, todo, o sea, como un... eso es el botón del volumen de muchas funciones corporales. El cuerpo, para sobrevivir y para ahorrar, hace y lo baja, básicamente. Claro. Y aprovechando esto, aunque se sale un pelín, aprovecho porque sí que he visto muchas preguntas, muchas veces la misma pregunta. Bueno, más que pregunta, para mí, entre comillas, voy a llamarle excusa, que mucha gente dice, es que yo no puedo adelgazar o no me puedo porque tengo tiroides. Y siempre es como tengo tiroides. Una persona con los tiroides controlados, me refiero tomando su Eutirox o la hormona que tenga que tomar, ¿puede bajar de peso igual que una persona normal? Sí, hay mucha leyenda urbana ahí. Es verdad, hay que hacer una pequeña matización, ¿vale? Si tú tienes un hipotiroidismo con una dosis de sustitución total que es a partir de 100 microgramos de tirosina, porque tu tiroides no funcione nada, el tiroides en condiciones normales produce un 80% de T4 y un 20% de T3. Cuando sustituimos, para empezar, no hay T3 en España, la vida media es mucho más corta, habría que darla 3 veces al día, sustituimos solo con T4. Es verdad que luego parte de esa T4 se transforma en T3, pero la cantidad de T3 con la que acabamos no es exactamente igual que en condiciones fisiológicas, aunque en condiciones fisiológicas ya es lo suficientemente pequeña como para que no tenga mucha repercusión. Pero es verdad que la sustitución farmacológica a partir de, pues eso, ya de cierta dosis, no es absolutamente igual que un tiroides normofuncionante. Pero dicho esto, también hay mucha leyenda urbana y también echarle la culpa al tiroides cuando a lo mejor el problema está por otro lado. Claro, yo eso lo he visto porque además yo he sido paciente exactamente de ese tipo. Yo con mi Men2 sin tiroides, yo me tomo 300 de Eutirox. Entonces, yo hubo una temporada que mi cabeza era, no adelgazo porque el tiroides no me deja. Claro, y no te planteabas que a lo mejor te desayunabas 2 magdalenas. Claro. Exactamente. Entonces, viendo desde el punto de vista, cuando he empezado este proceso, viendo que ya fui capaz, además, que ahora mismo lo tengo todo un poco paralizado, que puedo ir, claro, es verdad que mi enfermedad es un poco más rara, ¿no? Pero es verdad que estoy un poco más paradita ahora, que puedo adelgazar y veo que si comiendo sano me está ayudando y estoy con la mínima dosis de Monjaro y estoy con 300 de Eutirox y puedo adelgazar,
Cuando alguien me viene y dice, yo tomo 25 de Eutirox y no puedo adelgazar por culpa de eso, muchas veces me chirría. Es como, no puede ser. Sí, Yo también chirría. estaba en este. De hecho, hay una chica que en redes que se llama The Saiyan Kiwi, que es profesional no sé si estudia educación, no sé cómo se llama ahora la carrera, pero bueno, que es profesional y tiene su propia empresa de entreno y todo, y es competidora. Y ella descubrió compitiendo en que no podía levantar el suficientemente. O sea, ella decía, yo me noto más floja. Entonces fue a hacer las pruebas y tal, y ya tenía un hipotiroidismo subclínico. Y se lo ha tratado y ella va a competir y hace maratones y ella siempre lo dice. O sea, podéis seguir que tiene, de hecho, un vídeo por YouTube hablando sobre el tema. Decía, para la gente que tenga mala tiroides, de verdad, si estáis bajo un endocrino que os sepa llevar y lo tenéis estable, podéis llevar una vida totalmente Normal, sí. y hacerlo. O sea, que no lo tenéis que tomar como algo que... Como una excusa. No. Exacto, sí, exacto, porque yo lo digo claramente, yo hubo una temporada que me lo tomaba como excusa. Sí, total, no puedo adelgazar con todo lo que tengo, el Eutirox por ¿qué más da? Y me comía 2 magdalenas, o lo que tú dices, o a lo mejor merendaba, yo qué sé, o no controlaba cantidades, o me metía un plato de macarrones bien llenito, cosas Ay, mira. así. Que sepas, que tengo que decirte, que esa que te ha puesto el gorro es la primera que te hizo la entrevista con la que te conocimos, que es Julia. Y Ah, Julia, no, Julia mira, fue la segunda. La primera Ah, me la hizo Gema. vale, pues sí, perdona, sí, me he Sí, equivocado, sí, perdona, pues pues sí. la la segunda, segunda. Julia, la La segunda, segunda, es que me verdad. acuerdo de todas. Está en el podio. Es Están en el verdad que podio. las he 1, 2 y liado 3. yo. Las he liado yo. Hombre, yo soy la tercera, pero da igual, estoy en el podio y muy orgullosa. Yo en mi caso con el lipedema y luego tengo, hay temporadas que me duele más y me duele menos. Está claro que cuando me duele mucho no voy a poder hacer, bueno, para empezar no puedo hacer ejercicio de alto impacto porque entonces me moriría de dolor, pero no significa que no lo pueda hacer. Y siempre pongo de ejemplo a mi madre. Mi madre es una persona que tiene huesos de cristal, lleva con corticoides, tiene ahora casi 70 años y lleva con corticoides prácticamente desde los 20 y pico, con todo lo que le ha supuesto eso para sus huesos que tiene totalmente deformados y una osteoporosis gravísima. Sí. Y luego aparte es asmática grave, o sea, ella tiene una invalidez y mi madre, la pobre, la tendréis que ver porque la pobre está hecha pedazos y ella dice, es que necesito moverme y se ha apuntado a yoga en silla y Claro. dice, y me encuentro con un montón de personas, un señor que no puede andar porque no sé qué y hace lo que puede, dice, pero yo voy y aparte, que es lo que me dice ella, no solo de yo poderme mover mejor, sino ya a nivel mental. El ver que tú puedes, aunque tengas algo que tú creas que no te deja poderlo hacer, te demuestra a ti mismo que dentro de tus posibilidades puedes y eso te da mucho poder, mucha resiliencia, que Sí, yo sí, creo que es muy sí, sí. O sea, importante. la sensación de progresión o de consecución es de lo más satisfactorio que hay. Entonces, cada Claro. uno dentro de sus capacidades y sus circunstancias, por supuesto que hay que intentarlo. Claro, no, si por ejemplo yo que siempre intento no poner de excusas a nadie más, que además yo con todo lo que tengo ya tengo bastante para ir poniendo, yo empecé con 190 kilos este tratamiento y yo al principio era como, ¿cómo quieren que haga ejercicio yo? ¿Cómo se plantea que haga ejercicio? Pues empecé con una ruedecita básica de sentada, haciendo lo mínimo. Y a día de hoy tengo mi mini gimnasio en casa, voy al Ivo a hacer un día a la semana mis actividades, hago pesas, hago barra, hago sentadillas, o sea, y me ha mejorado muchísimo y por eso estoy en 156 y quiero seguir haciéndolo. Claro, esto es el efecto dominó. Hay que dar ese empujoncito a la primera ficha y luego ya te vas motivando porque vas viendo resultados y entonces ta. Así es como Correcto, progresas. correcto. Pues dicho esto, ya solo me queda como cierre ya por primero agradecerte, por supuesto, que hayas tenido el ratito de querer estar aquí con nosotras. Y luego, ¿qué le dirías a alguien que esté pensando en empezar en ese tratamiento? Pues le diría que
no vaya a cualquier sitio de cualquier manera, ¿no? Que busque un profesional a quien le escuche y a quien pueda preguntar tranquilamente todas sus dudas, todos sus miedos, que se quede tranquilo con la decisión que ha tomado, que sea una decisión informada, porque hay que conocer todo antes de empezar y siendo así, pues generalmente las cosas suelen ir bastante bien. Y si alguien, solo por recordarlo, y si alguien decide que esa profesional tienes que ser tú, ¿dónde te puede encontrar? Pues en Centro Creciendo y en Instituto Médico del Bienestar. Pues ya lo Pero sabéis. vamos, hay muchísimos. Bueno, pero por si Hay- deciden ser tú solo la opción, ya que estás, pero bueno, que decidan libremente y que si Y lo yo, decidan. si es fuera del circuito del médico de cabecera, yo sí procuraría que fuese un endocrino. Que no nos hemos subido al carro de la obesidad ahora, que llevamos toda la vida con ello y que estamos acostumbrados a manejar todas las comorbilidades que vienen. Hombre, si tienes una apnea del sueño, la CPAP no te la voy a pautar yo, pero vamos, todo el tema metabólico, de riesgo cardiovascular. Yo ahí entiendo que muchas veces hay gente que llegar hasta un endocrino, yo voy a decir que tengo suerte, entre comillas, de tener Sí, lo que porque tú tengo, ya que no es- estabas por tu que no patología es, previa. que no es nada de suerte lo que tengo, pero bueno, pero a veces Sí. acudir en la seguridad social a un endocrino, a veces te puedes tirar 6, 7, 8 meses esperando. Es muy complicado, sí. Pero entiendo que sí que deberíamos de acabar todos en el endocrino. Aunque empecemos con el médico de cabecera, por decirlo, porque es el más accesible. Luego el médico de cabecera, claro, es que eso es un poco una lotería, en el sentido de que la medicina de familia es muy generalista y dentro de eso, pues cada profesional tiene sus preferencias, ¿no? Pues hay a quien le gusta más el tema digestivo, hay a quien le gusta más, no sé, el tema reumatológico, respiratorio, al que le gusta más el tema metabólico y diabetes y entonces hay médicos de cabecera que tienen interés en todo el tema metabólico, obesidad, diabetes, que está todo muy relacionado y que son absolutamente fantásticos, fantásticos. Toda la Pero razón. claro, no todos los médicos de cabecera tiran por ahí. Hay otros que su interés va más, pues por otro lado. Pues sí. Porque Pues claro, a nivel ya de muy granular es que es imposible que se metan en absolutamente todo. bueno, no les daría la vida, se pasarían la vida estudiando solo para poder ampliar todo lo que necesitan. Y para eso está cada profesional, cada Con su uno especialidad, sí. con su especialidad. Pues muchísimas gracias. Muchas Nada, gracias, chicas, un un placer absoluto. Espero que no sea la última, que nos volvamos a ver dentro de un tiempo y podamos sacar cositas nuevas y volver a hacer una Muy charla. bien. Muchas Muy gracias. bien. Y gracias por tu tiempo. A vosotras, venga, chao. Bueno, ¿qué os ha parecido? Uy, que se ha quedado ahí la gente diciendo gracias. Ay, se ha quedado pausada. ¿Quieres que igual quiere que, espera, igual la